Buenas noches, mi nombre es Laura Constanza Amaya Suárez y quiero dar un testimonio de Dios y de la Santísima Virgen. ¿Cómo comenzó todo esto? Antes de tener visiones con la Santísima Virgen, yo podía predecir lo que podía suceder en la vida de muchísimas personas que me rodeaban. Estas premoniciones eran reales y sí realmente sucedían. Cuando comencé a soñar con la Santísima Virgen, dije esto es real, porque era idéntico a como yo tenía las premoniciones con las demás personas que me rodeaban. Esta situación de la Santísima Virgen llegó a mi vida por medio de correspondencia que yo recibía de los caballeros de la Virgen. Yo comencé a leer, comencé a sumergirme mucho en el mundo de Dios a través de esa evangelización que ellos hacen por correo. Un día, los caballeros de la Virgen enviaron a casa el libro de la tercera parte del misterio de Fátima. Yo pregunté a la Virgen, ¿qué significa esto? La interpretación que ella me reveló fue sobre el Santo Padre Benedicto XVI. Yo hice la interpretación y la repartí a muchísimos países del mundo por internet, recibiendo respuestas de países como España, África, Italia, México, Argentina, acá mismo en Colombia donde yo estoy. La Virgen María ha tenido diversas apariciones, las apariciones en la Cova de Iría, en Fátima, Portugal. Apareciendo ante estos niños. La Virgen entregó a los 3 niños videntes varias revelaciones. Pero fue hasta agosto de 1941 cuando la vidente Lucía dos Santos mencionó por primera vez la división de este secreto en 3 partes. Revelándoles los famosos 3 secretos de los cuales la historia se hace eco. Durante la tercera aparición de 1917, el 13 de julio, la Virgen dio a los 3 niños videntes un secreto conocido como tercer secreto de Fátima, tal vez el más controversial y polémico secreto de la Virgen María en toda la historia. La tercera parte fue transcrita por Sor Lucía el 3 de enero de 1944 y se mantuvo en secreto hasta el año 2000, cuando lo promulgó Juan Pablo II el 13 de mayo durante la beatificación de Jacinta y Francisco. El texto íntegro del tercer secreto de Fátima dice: después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. El fuego representa una amenaza contra la destrucción de la fe católica. Las palabras penitencia, penitencia deberán ir acompañadas de las palabras oración, 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 considerando su triste disminución en estos tiempos. Ojalá comenzando a reforzarse en los países donde hay más devoción hacia Dios y hacia la Santísima Virgen. Mi historia viene desde el Papa Juan Pablo II. Esta tercera parte del misterio de Fátima se refiere a Benedicto XVI. En esta parte donde yo digo que ojalá se comenzara a reforzar la oración en los países donde hay más devoción hacia Dios y a la Santísima Virgen, encontramos un video en YouTube
hecho por el Papa Francisco cuando él era sacerdote. Coincide con mi interpretación en esta parte. Más adelante hablaré o daré una explicación a las advocaciones. Continúo con la tercera parte del misterio de Fátima. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. La luz limpia, clara, hermosa y de un solo destello, a la que se refiere es directamente la luz del Padre Celestial, a quien deberíamos tener más presente en nuestras vidas. El obispo es el Santo Padre Benedicto XVI. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. Los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que suben a la montaña con él son los miembros de la Iglesia Católica que cumplen a cabalidad con sus respectivas vocaciones. El cambio en el material de la cruz de Cristo de madera tradicional a alcornoque que yo tuve en una visión significa el enojo de Dios hacia el escándalo generado contra la Iglesia Católica, que ha afectado notablemente la reputación de la misma y va en detrimento de su fe. Me refiero a la pederastia. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. El sentimiento del Santo Padre Benedicto XVI de pesadumbre, dolor y pena se debe a la triste situación que ha tenido que afrontar en su papado. La ciudad en medio de ruinas corresponde a la difícil situación que atraviesan las personas pertenecientes a la Santa Iglesia Católica, que guardan en sus corazones tristeza, desilusión y pérdida de fe, teniendo en cuenta que las almas de los cadáveres que se encontraban por el camino eran los pederastas. Para mí, los pederastas son cadáveres porque para ellos no hay resurrección. Jesucristo dijo que las ofensas contra el Espíritu Santo no tenían perdón, y la pederastia es una afrenta contra el Espíritu Santo. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Postrado por la situación de la Santa Iglesia Católica, recibe tiros de armas y flechas, cosa que evoca la vivencia del Santo Padre Benedicto XVI como prisionero de guerra. Teniendo en cuenta que el Santo Padre representa a la Iglesia y la fe católica, estos tiros son todas las protestas contra la Santa Iglesia Católica, son los programas de televisión que ofrecen argumentos contra nuestra fe, como por ejemplo que Cristo no resucitó, que ellos son extraterrestres, los programas que hacen alusión a tabúes, brujerías, etc. Incluye además este tema los mensajes directos y subliminales que reciben los niños y jóvenes a través de videojuegos, ropa, juguetes e internet, etc. Otro tiro fuerte es el altísimo contenido sexual que hay en el medio visual y auditivo, generando un daño masivo entre las personas. Lo que menciono anteriormente en este párrafo influye en la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas. El medio ambiente que nos rodea no es el propicio para esto.
en este ambiente que nos está rodeando hoy en día, no se ve la fe por ninguna parte y se ve es de todo menos fe. Y del mismo modo murieron uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Los sacerdotes, obispos, seglares, etc., son los miembros de la Santa Iglesia que creen firmemente en ella, pertenecen a ella, pero se ven afectados en su reputación por lo sucedido. Hermana Lucía, bajo los brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Los santos ángeles son laurel, quien representa la misericordia de Dios, y Esriel, que representa los juicios de Dios sobre el comportamiento humano. Entendí que fueron quienes acompañaron a nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Yo no sabía quiénes eran los mártires. Se lo pregunté a la Santísima Virgen. Ella me mostró su vestido rojo como si estuviera hecho de sangre en movimiento. Al comienzo no sabía qué significaba, pues no pertenezco a la comunidad eclesial, pero un día, leyendo las letanías, una dice Reina de los Mártires. Entonces entendí que los mártires seremos todas las personas que nos consideremos capaces de hacer un alto en el camino para meditar lo que hacemos, analizar qué cosas envuelven nuestra mente y nuestro espíritu, preguntarnos hasta dónde debe ir la aprobación de nuestros actos, cómo aumentar la oración en el mundo y hacer crecer aún más a la Santa Iglesia Católica. Para mí, preocupaciones de la Santísima Virgen y de su Inmaculado Corazón. En este último párrafo hay algo más. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Esto podría significar también una enorme crisis de fe en la Iglesia Católica a la cual nosotros no queremos llegar. Esto lo podría explicar un poco más y es un tema aún más delicado. Yo escribí este mensaje a benedicto16@vatican.va, a su mail, antes de que él fuera a Portugal por primera vez a visitar el santuario de Fátima. El Papa hizo este escrito Este mensaje del Santo Padre Benedicto XVI fue dicho camino a Fátima en el vuelo papal. En ninguna parte se ha dicho cuál es el significado de la tercera parte del misterio de Fátima. Incluso el Papa Benedicto XVI había dicho que se refería al atentado que había sufrido Juan Pablo II. Esto que yo escribí en el tercer misterio, la tercera parte del misterio de Fátima, donde dice que evoca al Santo Padre como prisionero de guerra, es todo lo que pasó en su papado. Los disparos han sido todos estos problemas de pederastia, de dineros infiltrados, de mafia, de todos estos documentos secretos revelados. Esos son los disparos a los que yo me refería, o sea, no era algo físico. El tiempo pasó, han sucedido muchísimas cosas en mi vida y con las personas que han sido testigos, yo he podido demostrar que yo estoy hablando realmente de Dios. Esto se extendería muchísimo más y es mucho más complicado.
Yo escribí un mensaje al Santo Padre Benedicto XVI diciéndole que yo era la chica del misterio de Fátima en YouTube, que yo quería que él estuviera presente cuando eligieran al nuevo Papa y que los dos fueran en el Papamóvil, él despidiéndose y el nuevo Papa saludando, y que es más, que a mí me gustaría manejar el Papamóvil, me hubiera gustado manejar el Papamóvil. A esto el Santo Padre Benedicto XVI responde: estimada en el Señor, con una atenta carta se ha dirigido a su Santidad Benedicto XVI, al mismo tiempo que transmite diversos mensajes de personas de diversos países, manifestándole sus sentimientos de cordial afecto y devoción, a la vez que le asegura un recuerdo en su oración. Él agradece vivamente esta sincera muestra de cercanía, a la que complacido corresponde, invitando a perseverar en la certeza de que nuestro Señor Jesucristo no dejará de guiar y cuidar a la Iglesia con amor, con deseos, mientras invoca la protección de Nuestra Señora de la Cabeza, imparte su bendición, que extiende complacido a cuantos se han unido a esta delicada atención. Aprovecho la circunstancia para expresarle mi consideración y estima en Cristo. Esta es la advocación de la Virgen de la Cabeza. Como yo estoy en Colombia, aquí no la podría encontrar, entonces yo la mandé a hacer. Yo tengo una explicación para las advocaciones, entonces es la siguiente: sin ningún tipo de presunción o comparación, trato de dar explicación a las advocaciones. Yo soy Laura, santandereana, con berraquera en términos santandereanos, Virgen de Fátima. Yo también soy alegre y fiestera, Virgen de la Sonrisa. Trabajadora, fuerte y decidida, Virgen de la Cabeza. Piadosa, y quisiera que todos fuéramos al cielo, Virgen del Carmen. Creo que lo sobrenatural viene de Dios, Virgen de Lourdes. Puedo orar por los enfermos, Virgen milagrosa. En mi vida matrimonial, Dios supo ver la humillación de su esclava, Virgen dolorosa. Oro por la Iglesia de Cristo, el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, Reina de los Apóstoles. Estoy hablando de mí, al fin y al cabo. La Santísima Virgen fue la elegida de Dios y llena de gracia. Por tanto, ella tiene todas las cualidades del bien otorgadas por Dios para ayudar a la humanidad del mundo entero. El aspecto físico de ella depende de quien la vea. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe tiene rasgos indígenas, pues la vio el indio Juan Diego. Si lo anterior es la Santísima Virgen, ¿cómo podemos contar con el Hijo de Dios? No se puede pensar en Cristo crucificado, sino en Cristo resucitado, para que pueda entrar en cada uno de nosotros y seamos en Cristo uno, como Cristo es uno en el Padre. La manera de combatir es tener sintonizadas nuestras mentes con el objetivo específico, por ejemplo, la Iglesia de Cristo. Orar en los momentos libres que tengamos cada uno sin horario, para poder cubrir los espacios posibles en oración para el tema. La gente me pregunta muchísimo que yo estoy separada hace 5 años y la gente me pregunta mucho que si no necesito una pareja, que si no me hace falta alguien. Cuando tú estás en Dios, no te hace falta. Escribí lo siguiente: sentimentalmente en Dios, porque se ha fijado en el corazón de su hija. Me hace feliz haber podido corresponder a su amor, transmitiendo bajo su guía su mensaje, teniendo únicamente como base la fe.
Dios sabe cómo hace sus cosas, no cabe decir porque yo o porque así. En estos tiempos ya no se ofrecen novillos, harina y vino, pero sí vida, amor por el prójimo y comunión, Eucaristía. Tampoco hablamos de Eva, pero sí de María Santísima. El poder de Dios es el mismo de todos los siglos, al igual que su manera de oír y juzgar a los hombres. Dios siempre exaltará a quien se lo pida, con la sinceridad de su corazón, y manifestará su presencia, derramando dones para gloria de su nombre y bien de los demás. Solo tienes que creer. Aquel 13 de mayo de 2000, el cardenal Angelo Sodano, en nombre del Papa, reveló parte del secreto relacionado con su pontificado y afirmó con la aprobación de Sor Lucía, allí presente, que Juan Pablo II es el Papa a quien hace referencia el secreto. Anunció además que todo el contenido sería revelado junto con un comentario, como ocurrió el 26 de junio del mismo año. 10 años después, el 13 de mayo de 2010, durante su viaje apostólico a Portugal, Benedicto XVI aseveró en Fátima que se engañaría quien pensase que la misión profética de Fátima haya concluido, y agregó que el hombre pudo desencadenar un ciclo de muerte y de terror, pero no consigue interrumpirlo. Turning tables, turning tables. Next time I'll be braver, I'll be my own savior. Braver, I'll be my own savior, standing on my own 2 feet.